La naturaleza nos invita a visitar Iguazú todo el año. Misiones, selva y cataratas, el destino de un buen viaje en todas las estaciones. Su majestad, las cataratas del río Iguazú, un conjunto maravilloso de 265 saltos que hermanan a la Argentina con Brasil, y en ese abrazo fraterno de las aguas se encuentra con la República del Paraguay, destino de naturaleza y mucho más. Atractivos turísticos, paseos de compras, gastronomía, hotelería de primer nivel mundial. Visita visitiguazú.travel. Iguazú todo el año. Siempre hay un abrazo misionero y nacional. Voces de la Selva. Conduce Claudio Salvador. GDS. Radio que está junto a vos. Siempre en movimiento. Radio que está junto a vos. Podés escucharla, podés compartir. La radio que está junto a vos. Periodismo responsable para un destino sostenible. Voces de la Selva. Conduce Claudio Salvador. La selva nos habla con su lenguaje de vida y emociones. GDS Radio Mar del Plata y la Red del Abrazo Misionero presentan Voces de la Selva, de las cataratas del río Iguazú al pluriverso. Voces de la Selva. Conduce Claudio Salvador. Compañero, es el mar que navegamos con un rumbo iluminado por la luz del mismo fuego. La palabra compañero nos envuelve en un abrazo. Camina nuestros pasos por un único sendero. La palabra compañero se hace par en compañera y duplica las banderas. Candelario, traiga a la batata también porque sí, engripado, estoy engripado, no importa. Gripadito, pero medio continente está engripado, así que igual viajamos, de todas maneras vamos a viajar. Como siempre, invitamos a las audiencias de esta red de emisoras, 23 emisoras comparten Voces de la Selva, a un viaje en el cual estamos también nosotros embarcados. Cada semana una experiencia diferente que nos lleva de la selva al mar, del campo a la ciudad. Y hoy nuevamente a la selva, porque por primera vez desde 2021, cuando comenzamos en la Radio Nacional, por primera vez vamos a viajar a Bolivia. Vamos a llegar a una ciudad, pequeña ciudad de Reyes, donde ya está nuestro entrevistado, y que él, justamente un licenciado en turismo, un hombre especializado en diversos temas, áreas naturales protegidas, interpretación de patrimonio natural y cultural, un profesional docente también de turismo,
pero fundamentalmente un enamorado. Qué lindo es estar enamorado del lugar. Presta servicios, ¿no? En este caso no solamente como mismo, sino también como docente, o sea, formador de nuevas generaciones que van a tener la gran responsabilidad de transmitir una herencia. Y justamente de esto se trata, una herencia. La historia que nos une es una herencia de los jesuitas, los soldados de Dios, la compañía de Jesús, los jóvenes de San Ignacio de Loyola, que llegaron a América en el siglo XVI, pero a Bolivia, a esta parte de Bolivia, a finales del siglo XVII. Y en solo 75 años, con joyas arquitectónicas, plasmaron la actriz de una experiencia social que hasta hoy puede respirarse en la cultura chiquitana, en la cultura de Mojos. Pero no solo esto quedó como herencia de los jesuitas, sino algo que distingue a este pueblo chiquitano y que es el rescate hasta el momento de cerca de 1.000 papeles, me di David, a quien ahora voy a presentar, partituras de la música barroca jesuítica impregnada por las culturas indígenas que allí se encontró. Yo creo que eran como 8 pueblos distintos, lo vamos a aprender ahora porque ya lo vamos a escuchar a él. Y fíjate, quiero decir esto para que vayan encontrando las similitudes, los vínculos de esta historia que vamos a compartir con esa famosa película. Ahí está Guillermo San Martino, creo que con 9 alturas. Candelario en Puerto Iguazú con 24 y creo que en Reyes estamos por los 30 o 31, ahora vamos a saberlo. Digo, la misión se inspiró en gran parte y en escenas que fueron marcantes, que nadie olvida, en Chiquitos, Bolivia. Y estamos ahí, estamos con el licenciado David Moisés Miradiegue Rebollo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, David. Seun Batate Nive, Ereka Cuana. Muchos saludos a todos nuestros amigos en nuestro idioma Maropa, uno de los idiomas de nuestras naciones, de la gran familia mojeña. Primeramente, muy emocionado de compartir esta tarde, esta mañana o esta noche con todos los oyentes del programa, una pequeña visita a nuestro país de Bolivia. Primeramente, invitarlos a todos a descubrir y disfrutar de toda la cultura de nuestro país. Hoy, 6 de agosto, que estamos celebrando 200 años de independencia de nuestra amada República de Bolivia, que posee 37 idiomas vivos, ¿ya? Mucho por hablar de la historia de la independencia de Bolivia, que está marcada, ¿no?, en toda la historia del continente por la plata de Potosí, ¿no? También por la plata de Potosí también hubieron bastantes ambiciones, mucha historia por mencionar, pero hay 2 elementos que quiero compartir con todos para introducirnos a la temática que hoy vamos a hablar, y vamos a dirigirnos a la selva boliviana, justamente porque en la historia de Bolivia siempre se habla de una corriente de fundación española, la que ingresa por el Perú, la que viene con Francisco Pizarro y se desprende en Diego de Almagro, ¿no?, fundando nuestras primeras poblaciones, Paria y Tupiza, en 1535,
pero muy poco se habla de la otra corriente española de fundación que vino con, ¿no?, el fundador de Buenos Aires, y vinieron desde Asunción, ¿no?, con Diego Martínez de Irala, y finalmente el capitán español Ñuflo de Chávez, quien funda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el 26 de febrero de 1561, en la que hoy es prácticamente la región de Chiquitos. Durante 130 años después de la fundación de Santa Cruz, la ciudad estuvo allí primeramente 46 años, una ciudad hermosa de la que tenemos restos arqueológicos al visitar la ciudad de Santa Cruz. Fue fundada desde el ingreso de hombres por el río Paraguay, ¿no? Es un primer elemento que hay que destacarlo, ¿no? Seguidamente, ¿no?, después de que estuvo 46 años en esa zona, la ciudad de Santa Cruz, se intentó eclipsar su existencia y tuvo que desplazarse en 2 ocasiones. Sin embargo, quedaron restos de esa ciudad en esa región, y quedaron sobre todo los documentos de nuestros indígenas, ¿no? Documentaban la presencia de más de 50 parcialidades en la zona. Una de las más mencionadas era la de los indios Quiribacoas, ¿ya?, que hablaban un idioma llamado Gorgotoqui. Hoy en día es la base de nuestra gramática moderna del Gorgotoqui, es Bésaro, el nombre, que es conocido como idioma chiquitano, un idioma que completaron los jesuitas. Y aquí es bien importante hablar para mí al respecto de esto. Juli fue la primera misión jesuítica en el caso del Perú, y desde el principio los jesuitas establecieron una diferencia significativa con el resto de poblaciones en la colonia, ya que sus indígenas gozaban de privilegios, ¿no? Los jesuitas pagaban a la corona española para que no fueran a trabajar, y hubo un proyecto muy grande en todo el continente que alcanzó, ¿no?, pueblos indígenas del Perú, pueblos indígenas de tierras altas de Bolivia, y sobre todo pueblos indígenas del Paraguay, de Argentina y Brasil. Pero en una etapa, ¿no?, más tardía, con todo el aprendizaje obtenido, ¿no?, de este proyecto de ingeniería social, los hombres de Loyola empezaron una nueva misión, no por una orden del rey o de su comandante, sino porque recibió la instrucción el padre José de Arce en Tarija. Tarija en algún momento también fue parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sin embargo llegó a constituirse en parte de la República de Bolivia ya cuando nace nuestro país, pero Tarija la consideramos hoy en día como la primera misión jesuítica de Chiquitos, ya que desde allí el padre José de Arce salió con la instrucción de encontrar una salida por el río Paraguay. Él, al pasar por Santa Cruz, contempla cómo con cadenas muchos indígenas están viajando a la esclavitud, y al seguir adentrándose en la selva encuentra muchos indígenas enfermos, ¿no?, por las pestes venidas, ¿no?, con el hombre del viejo continente, el contacto con nuevos virus. Prácticamente esas pestes, el choque viral devastó nuestras poblaciones, ¿no? Y al verlos así abatidos en abandono, el padre José de Arce, rompiendo la orden que venía desde arriba, decide quedarse, acompañarlos y curarlos. Y nace la primera misión jesuítica un 31 de diciembre de 1691. ¿Qué le pasó después al padre José de Arce? Esa es una historia, sí, que quiero subrayar. Y ustedes se dieron cuenta por qué dije que el hombre está enamorado de esta riquísima, de este tesoro histórico boliviano. Conocemos tan poco de Bolivia, que quiero agradecerte y decirte que nos sentimos honrados desde la provincia de Misiones, Argentina, desde Mar del Plata, en Colinas Verdes, desde Juan José Paso, en la provincia de Buenos Aires, a través de la radio Entre Pueblos,
que llega a toda Latinoamérica con una cantidad de adherentes mayor a las 10.000 personas, prácticamente en forma permanente. Estamos honrados y queremos saber esta particularidad de la historia de este misionero jesuita, el padre José Arce. Así es, realmente reiterar, ¿no?, mis saludos y la emoción, ¿no?, de la parte histórica de la historia de nuestro país también, que hermana a nuestro país de Bolivia con Paraguay, con Argentina, Brasil y Uruguay, ¿no?, en este seno de las misiones jesuíticas. El padre José de Arce entonces se queda, ¿no?, junto al hermano Antonio Rivas con estos indígenas, los cuida, los concentra en un núcleo poblacional, pero un tiempo después, ¿no?, de que está un año y unos meses, le llega también desde Tarija una orden que prácticamente lo excomulga, ¿no?, del colegio jesuita. Prácticamente le dicen: no obedeciste la orden, tú eres expulsado. Y el padre José de Arce abandona la región de Chiquitos un tiempo, pero en Córdoba, ¿no?, lo restablecen y lo nombran nuevamente como encargado de esa misión, y regresa, ¿no?, muy contento, muy fortalecido, porque en Córdoba les responden al Colegio Superior de Tarija. Es verdad que desobedeció una orden, pero realmente con lo que nos ha demostrado se experimentan ya los frutos de lo que está haciendo en su trabajo con este nuevo grupo de indígenas. Estos indígenas eran los piñocas. Regresa José de Arce a la región y empiezan, ¿no?, a documentar todo el idioma. Él sienta las bases de la gramática del idioma chiquitano. Después de estar unos años el padre José de Arce con los indígenas, nuevos indígenas se suman, y al entender, ¿no?, el evangelio y todo lo que él traduce, ¿no?, la teología eurocéntrica, por decirlo de un modo, al modo de vivir nativo, y por alguna razón los nativos van a una y lo botan por una, ¿no?, en la que prácticamente el padre José de Arce pierde la vida a manos de indígenas de la misma selva que él llegó a amar, ¿no?, como suya, como el lugar donde tenía que cumplir esa misión, en la esperanza, en la providencia divina. Y prácticamente termina sus días el padre José de Arce así. Y esa escena inspira esa parte inicial de la película La Misión, en la que justamente un precioso es amado, ¿no?, y botado por las cataratas, ¿no? Entonces, esa escena en particular nace ahí con el padre José de Arce, pero realmente la película La Misión tiene mucha más relación con nuestros pueblos acá en Bolivia. La fachada que se construye del templo de San Gabriel, como es llamado en la película, es inspirada y copiada de la misión jesuítica de Santa Ana de Velasco, que nosotros conocemos como la perla de las misiones jesuíticas de Sudamérica. Vamos a hablar un poco más de Santa Ana de Velasco enseguida. Le contaba yo, le quiero contar a la audiencia que en la publicación en el Facebook de Voces de la Selva hay algunas fotografías alusivas a esta herencia jesuítica, y tengo entendido que está la fachada de Santa Ana de Velasco, el frontis, ¿no? Así que si quieren verlo, ahí en Voces de la Selva, en Facebook, y de paso le ponen una reacción ahí, un me gusta, no sé cómo se llaman estas cosas, un me encanta, porque la verdad que es encantadora esta historia y muy reveladora, porque muchos de nosotros pensamos que esa escena del padre José de Arce ocurría en las cataratas del Iguazú, y físicamente ocurre en Bolivia. ¿En qué lugar exactamente? Bueno, en realidad, ¿no? Históricamente hay unas quebradas al norte de San Javier, que es donde viven los piñocas, y esa documentación histórica es la que inspira, ¿no?, la película. Y ya la filmación propiamente de la película es en Iguazú que se hace. La filmación sí es físicamente en Iguazú.
Sin embargo, la historia documentada está en base a la vida del padre José de Arce, y el lugar original donde, ¿no?, se lo prácticamente amarra, ¿no?, a esta cruz estaría al norte de San Javier, en las, ¿no?, serranías, ¿no?, del norte de San Javier, ¿no? Ahí hay una catarata, ¿no? Varios compañeros de aquí, Buyá Guaraní, del pueblo indígena, la nación Buyá Guaraní, actuaron en esta película cuando eran pequeños, ¿no? Hoy ya son hombres de 50 años o más, o 40 largos, y ellos todavía, se divierten mucho cuando se conoce, o cuando se, ¿cómo se dice esto?, cuando se pasa por televisión o en algún lugar la película La Misión, se señala, ¿no?, cuando eran chiquitos y actuaron como indígenas en la selva, en la misión jesuítica, supuestamente de Santa María del Iguazú. Digo supuestamente porque no está muy claro si esa misión existió, dónde existió. Pero bueno, volvemos a Bolivia, por favor, porque estamos fascinados con esta historia. No, y verdaderamente la película La Misión es algo que nos llena, ¿no?, cuando volvemos a escuchar Ave María en guaraní, o, ¿no?, justamente cada una de sus escenas nos hace vibrar, ¿no?, con esa película de Robert De Niro, y con la canción que compone Ennio Morricone, ¿no?, a quien perdimos en la pandemia también, este grandioso compositor italiano, quien visitó, ¿no?, a Misiones, Argentina, conociendo la esencia de lo que quedaba aún vivo, y les preguntó, ¿no?, allá en Argentina, en Misiones, acerca de alguna partitura de música que pudiesen tener todavía allí. Y el año que él viene antes de hacer la composición, ¿no?, en los 80s, prácticamente no había conocimiento de que esa música continuaba. Pero aquí yo les voy a decir algo muy hermoso, ¿no?, que nos enorgullece altísimamente. No existía para el mundo académico o para el real, pero las composiciones se siguen tocando aún en nuestra selva boliviana, y se seguían tocando sin que ni siquiera nosotros tengamos conocimiento de aquello, y generación por generación iban transmitiendo estas músicas nuestros cabildos indígenas. En Chiquitos sí se habían perdido gran parte de músicos, y como decía Salvador de nuestra entrevista, en el templo de Rafael, ¿no?, estaban resguardadas la mayor parte de las partituras de Santa Ana de Velasco, 4.500, se han ido buscando y se han encontrado 5.500 hojas de música resguardadas, prácticamente estaban por volverse basura. Un arquitecto del que vamos a hablar enseguida, Hans Roth, las encuentra en un baúl que era resguardo del cabildo indígena, y prácticamente en 1972 se conoce, ¿no?, de estas 4.500, llegaron a totalizar 5.500 el año 1992, que empezamos con el Festival de Música Barroca y Renacentista Americana Misiones de Chiquitos. Pero aún otro detalle más interesante, viniendo hacia el norte, a Reyes, donde me encuentro, en las llanuras de inundación de Mojos, uno de los mayores humedales del mundo, al igual que el Pantanal, ¿no?, en la otra parte, pero acá en Mojos tenemos 6.800 hojas, o sea, de música antigua compuesta. Y aquí voy a demostrar el amor que siente la selva y nuestros nativos mojeños hacia esta música que fue la base de la sociedad, fue la base del proyecto de ingeniería social que desarrollaron los jesuitas, ¿no?, en nuestro territorio. ¿Y por qué voy a hablar de esto? Porque el padre Piotr Naurot, que fue quien restauró las partituras de música barroca, les decía a los indígenas mojeños: podemos fotocopiar ahora las veces que ustedes quieran. Y ellos estaban acostumbrados a ir copiando a mano los manuscritos de todas las partituras de música. Ustedes saben que aquí en la selva, que tenemos tanta humedad,
rápidamente el papel se deteriora, se lo comen algunos insectos, algunos gusanos. Entonces los cabildos indigenales aquí en Mojos los fueron copiando los manuscritos manualmente para llevar evidencia viva, y le dije que la fotocopiemos con unos centavos, o más bien lo importante está en que nosotros demostremos que verdaderamente nos importa, y por eso lo copiamos a mano como nos lo enseñaron nuestros abuelos. Con eso yo quiero decir lo siguiente: existe en la selva, en la cultura indígena, mucho más conocimiento hacia el patrimonio cultural, considerando eso, que en a veces algunas aulas de universidad, cuando nos dicen tienes que valorar el patrimonio y respetar, ¿no?, la herencia cultural. Estos nativos al menos nos enseñan que sí existe ese amor hacia lo que representó, ¿no?, el proyecto jesuítico con música. Sin duda, solo para remarcar esto, ¿no? Son piezas musicales, qué cantidad de miles que aún se siguen ejecutando, y además se ejecutan con aquellos instrumentos que también son una herencia jesuítica y que fueron los instrumentos traídos o elaborados por los propios indígenas en las misiones jesuíticas, ¿no? El violín, el violonchelo, el clavicordio, algún órgano se conserva también, ¿no?, en Chiquitos. Exactamente, realmente es fascinante esta parte de la música. Fueron 4 niños, San Javier, quienes fueron con el maestro de capilla hasta Córdoba, a la Manzana, y allá aprendieron un poco de música y transcribieron parte de los manuscritos que vieron y los trajeron acá a Chiquitos. Y en el año 1730 nació con 4 niños la Escuela Cantorum de San Javier, y allí el padre Martin Schmidt, el suizo, prácticamente fue el impulsor del arte barroco chiquitano, haciendo, ¿no?, la mayor parte de nuestros templos y enseñando. También les enseñó a ellos, complementó, ¿no?, su formación musical, y empezaron a componer también, ¿no?, muchas, sonatas, misas, motetes, varias que eran interpretadas para el dios, ¿no?, el dios Tupa, a quien realmente les rendían pleitesía. Y podríamos afirmar que en todo el continente se compusieron más piezas musicales que en toda Europa. Y aquí podemos realmente estar maravillados, ¿no?, porque estas piezas musicales casi todas llevan el nombre de anónimo, porque eran hechas por los indígenas para el dios, ¿no?, realmente para el que ellos hacían estas composiciones. Y tras encontrarlas, ¿no?, el padre, también fue padre, Hans Roth, pero sobre todo fue arquitecto, que amó el proyecto del padre Martin Schmidt, ya en los años 70. Él prácticamente al encontrarlo dijo: esto es un patrimonio invaluable, y los revivió, y con expertos especialistas que han venido de Argentina y de todas partes del mundo, se restauraron nuestras hojas, y hoy en día están resguardadas en 2 archivos históricos: el archivo de Chiquitos, que tiene 5,500 hojas en Concepción, que es una de nuestras misiones jesuíticas, conocida como la joya misional, y el otro es el archivo de Mojos, cerca de acá de Reyes, entre Trinidad y Rurrenabaque, aquí en el departamento del Beni, con más de 6,500 hojas. Tenemos 2 archivos históricos de música antigua que nos hacen también con este acervo de un patrimonio muy rico, ¿no? Es atemperado el lugar donde están guardadas, solo expertos, musicólogos y quien lo solicite tiene acceso a ver los originales. Ya existen digitalizadas y existe otra forma también de consultarlas, pero gracias a esta restauración es que tenemos cada 2 años, los años pares, un festival al que me gustaría invitarlos a todos
a que vinieran a ver el patrimonio vivo. Oh, qué bueno sería, qué lindo sería. Sí, el próximo año tenemos el 15º Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana, Misiones Jesuíticas de Chiquitos, al que vienen grupos de todo el mundo y aparte de tocar algo de su repertorio barroco, tocan, ¿no?, el repertorio, la música barroca de Chiquitos, que ha sido restaurada, ¿no?, prácticamente, y resuenan nuevamente en nuestros templos. Esto desde el año 96 lo tenemos, y así como los niños que han participado de la película La Misión, aquí he tenido la suerte de conocer a los niños también al viajar ya tantos años a las misiones, que fueron a ver y presenciar los conciertos. Les encanta tanto la música del violín, ¿no?, que vienen a interpretar músicos de todo el mundo que aman la música, que ellos también han formado orquestas locales. Tenemos también otro pueblo que ha surgido en misiones franciscanas, Guarayos, y uno de estos pueblos es Urubichá. Gracias a las misiones franciscanas se refugiaron allí algunos músicos indígenas que escaparon de Chiquitos y mantuvieron la música con los franciscanos. Y cuando ya se recuperaron las piezas de música, prácticamente el renacimiento de la música renacentista y barroca de Chiquitos se dio gracias a que existían maestros en Urubichá, en Guarayos. O sea, gracias a ellos el renacimiento de la música barroca chiquitana. Y hoy en día tenemos orquestas en la mayor parte de los pueblos. Está la escuela de San Javier, tenemos el ensamble Martin Schmidt en Concepción. San Ignacio de Velasco, que es el municipio más grande que tenemos, tiene 7 orquestas de música barroca. Una de ellas es la orquesta FACIP, una escuela inclusiva, donde incluso niños que no pueden, ¿no?, hablar o expresarse a través de un idioma hablado, ¿no?, como el español, pueden expresarse de muchas formas y sobre todo con la música. Es realmente hermoso el poder ver a estos niños de FACIP tocar, ¿no? 7 orquestas en San Ignacio. Ahí está incluida la Orquesta de Cuerdas de Santa Ana de Velasco. Tenemos la Orquesta de San Miguel de Velasco, la Rafael de Velasco. De San Miguel de Velasco es una de las fotografías que está en la publicación, ese dorado que se puede ver. Se conservó esa riqueza gracias a que estaba muy lejos en la selva. Hoy en día ya tenemos carretera asfaltada a todos estos pueblos. Esa es otra facilidad. Hay infraestructura hotelera, mucho más sencillo el desplazarse y vivir ese festival. Tenemos la Orquesta San José Patriarca en San José de Chiquitos y tenemos la Orquesta de Cuerdas de Santiago de Chiquitos. Qué increíble. Eso hablando es maravilloso, es maravilloso. Y en Mojos, también, a ver, sí, en Mojos hay una más que es, yo pienso que la más hermosa de nuestras orquestas es el ensamble de Mojos, que ha empezado también hace 25 años. Nos hablaba la directora el otro día, que realmente, ¿no?, tiene ya varios discos y viaja por todas partes, llevando, no solo siendo embajadores de la música, ¿no?, mojeña, veniana, boliviana o de las misiones. Ya son prácticamente embajadores de todo nuestro continente también, porque hacen sus presentaciones en toda Europa, ¿no? Y también han ido a Buenos Aires a tocar en reiteradas ocasiones el ensamble Mojos, ¿no? Es realmente maravilloso. Cuando hablamos de jesuitas, inmediatamente nos preguntamos, bueno, qué sentido tenía la presencia de los misioneros jesuitas en esta parte y en gran parte del continente, y de manera inmediata surge, bueno, la evangelización. Sí, por supuesto, es una orden religiosa, pero además recordamos a los pueblos indígenas. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque cuando este programa se encuentre girando en Apóstoles Misiones, en Oberá, en Posadas, donde ya nos están escuchando en este momento, en Garupá,
en Salto Encantado, en Puerto Rico, Montecarlo, en El Dorado, en Puerto Esperanza, en Puerto Iguazú, en Comandante Andresito, en El Soberbio, en Colonia Aurora, en Mar del Plata, en Juan José Paso. Estaremos celebrando también la Semana de los Pueblos Indígenas, que conmemoramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas el día 9 de agosto. Entonces yo quería preguntarte a ver si podemos hacer una alusión directa, por lo visto David se acuerda de todo, de los pueblos indígenas con los que se encuentra José de Arce y los otros jesuitas que posteriormente fueron llegando, ¿no? Sí, y lo hacemos, ¿no? Con todo gusto. Siempre hablamos de los misioneros, pero los protagonistas de la construcción de las misiones son, ¿no?, netamente los guaraníes, en la parte de Argentina, y netamente los chiquitanos acá. Entonces podríamos decir misiones de guaraníes, misiones de chiquitanos y misiones de mojeños, porque hablamos de 2 o 3 jesuitas en cada misión que son líderes que dirigen la parte espiritual, la parte administrativa, pero hablamos de 4 a 5 mil indígenas acá en el caso de mojos y chiquitos en cada pueblo, y totalmente los protagonistas de la historia y la vida son los indígenas, los jefes de cada parcialidad. En nuestro caso, el padre José de Arce hace su contacto con los piñocas, ¿no?, que son el pueblo mayoritario en la zona de San Javier. En cada uno de los pueblos son varias parcialidades. Olvidaría algunas parcialidades si me pongo a mencionarlas, pero puedo decir que hoy en día la gran nación chiquitana está conformada por varios pueblos, ¿no? Piñoca, Manacica, Paiconeca, Tapacuraca, Ramanuca, Moncoch chiquitano también, todos ellos bajo el nombre de chiquitanos. Me saludaste al principio en una lengua. En Maropa, ¿no? Y aquí en Mojos tenemos una riqueza más grande todavía. Mucho más grande es la riqueza lingüística aquí en Mojos. Para empezar, hoy en día, en la actualidad, tenemos 21 idiomas vivos acá en el departamento del Beni. Y en el momento en que los jesuitas hicieron contacto, había muchos otros, ¿no?, idiomas o pueblos, porque lo que hay que destacar sobre todo es que este proyecto de ingeniería social respetó, ¿no?, esos idiomas, los mantuvo vivos en las misiones en esos 75 años, ¿no?, en Mojos 76 a 78 años, cuando se va el último jesuita, y después los indígenas prácticamente son abandonados, nuevamente utilizados o explotados para extracción de recursos. Incluso acá en la región en la que estoy, en Reyes, voy a compartir un relato del pueblo Maropa, que también ha sido parte de la evangelización, como en los años 1910, con la llegada de la escuela, más bien se realmente produce un exterminio del idioma. ¿Por qué? Porque uno de los últimos hablantes que tenemos de nuestro idioma, don Patiti, es todo, ¿no?, de él. Él dice, yo sé hablar Maropa porque no fui a la escuela, porque en la escuela directamente, ¿no?, en los años 1900 eliminaban cualquier idioma indígena. Entonces, después de la misión jesuítica, nuestros indígenas volvieron nuevamente a ser explotados, volvieron a sufrir muchos avatares, y aún así mantuvieron vivos estos idiomas hasta nuestros días. Realmente es muy loable. Por eso, desde acá, desde Bolivia y desde el departamento del Beni, con 21 idiomas vivos, realmente mandar, ¿no?, un saludo a todos esos pueblos indígenas de América por el hecho de mantener vivos sus idiomas. Aparte de las cosas buenas que vinieron con la evangelización, vinieron también muchas cosas malas y negativas. Y el hecho de mantener vivos nuestros idiomas en nuestra cultura realmente nos muestra la resistencia
y fuerza que han tenido nuestros pueblos. Fueron justamente, sí, claro, justamente lo que quería preguntarte, hablando de esa conquista, es esta estrategia de los jesuitas, porque a ellos se les debe, por ejemplo, haber escrito la lengua guaraní. Y tú decías que sentaron las bases también de esta lengua chiquitana que hoy caracteriza la herencia jesuítica. En realidad tengo miedo de equivocarme cuando hablo, porque es tan enorme lo que nos has revelado en esta entrevista que bueno, no quiero que parezca que yo conocía Bolivia antes de esta oportunidad de entrevistarte, pero es tan importante lo que estamos conociendo que, bueno, me gustaría que nos hables un poco de cómo fue esa estrategia, cómo los jesuitas se relacionaron con los indígenas, algo que después molestó hasta la propia corona española, ¿no? En su momento a la corona de Portugal, de Francia, cuando se inicia el proceso que termina con la expulsión de las tierras de ultramar, incluido lo que hoy llamamos Bolivia, que en aquel momento no se llamaba así. ¿Cómo fue esa estrategia? Bueno, en el caso particular nuestro, después de casi 100 años de experiencia con los guaraníes y demás, en nuestro caso vienen misioneros jesuitas de todas partes del mundo. Hay suizos, valones, franceses, de diferentes partes del mundo, y sobre todo con el aprendizaje de las anteriores misiones, ellos ven que es necesario establecer un idioma fuerte que sea hablado por la mayor parte de los indígenas. Yo no podría afirmar tampoco si eso lo vieron también en el famoso Tahuantinsuyo, el imperio incaico, que su idioma lo intentó difundir, pero los jesuitas perfeccionaron esta técnica. Uh-huh. El padre José de Arce prácticamente sentó las bases de la gramática chiquitana, entonces podríamos decir que gracias a su incursión también tenemos esa gramática y hoy en día se escribe y es un idioma vigente. Lo propio con el mojeño fueron los jesuitas. Fue un jesuita que estuvo años antes de la primera misión jesuítica de Mojos con los indígenas, convivió 10 años, José Castillo es su nombre, y luego los indígenas le pidieron amistosamente que los dejara porque tenían miedo de que él los entregue a la corona de España, Entonces él ya se fue con la base de la gramática y fue entonces el padre Marván quien fundó Loreto, nuestra primera misión jesuítica de Mojos en 1682, y ya con la base del idioma mojeño, los jesuitas escogieron el idioma que hablaba la mayor cantidad de parcialidades, uh-huh, y se fueron prestando palabras locales, para fortalecerlo. También hicieron 2 tipos de hablar, un hablar masculino y un hablar femenino, prácticamente, para diferenciar, entre hombres y mujeres. Esto por diferentes razones que hacían a la organización de las misiones, Entonces es común el hablar femenino y hablar masculino, y hay que saber ambos, para poder expresarse de manera correcta. Finalmente me gustaría preguntarte sobre la importancia turística. David Moisés Maradiegue Rebollo es un especialista en turismo desde el punto de vista de las áreas naturales protegidas, también de la interpretación del patrimonio natural y cultural. ¿Qué desarrollo turístico imaginás para este corredor de las misiones jesuíticas que no termina de consolidarse entre fundamentalmente Brasil, Paraguay, Argentina y por qué no Bolivia, hay otros grandes centros jesuíticos en el continente, pero aquí hay como una relación mucho más fuerte con la historia. Entonces, ¿qué desarrollo imaginás que todavía no se ha podido lograr?
Claro que sí. Voy a tocar 2 puntos más, antes, que también me parecen importantes, y luego hablamos de ese desarrollo turístico. Uno de los más importantes puntos que también quisiera compartir es el siguiente. Cada vez descubrimos muchos detalles más que nos muestran ese amor de los nativos a ese momento de esplendor que hubo con la misión jesuítica. Tenemos un nuevo pueblito, por ejemplo, que no figura en ninguna oferta turística, que se llama San Juan de Chiquitos. Y en San Juan de Chiquitos lo único que teníamos referencia al pasar era que quedaba una torre de la anterior misión y muchos huecos excavados buscando algunos tesoros. Pero resulta que hace más de 150 años, la población indígena que vivía en el lugar, ¿no?, se trasladó 100 kilómetros adentro de la selva a un lugar, y un día salieron, ¿no?, el año 2008 salieron a San José de Chiquitos y le dijeron al alcalde que les ayude con algún material para construir un templo, y que ellos le iban a mostrar una sorpresa muy especial. Y este alcalde, Germain Caballero, les construye, ¿no?, el templo, y ellos sacan un manuscrito que no estaba registrado con un inventario de piezas de oro y de plata, y muestran todas las piezas de oro y de plata guardadas, ¿no?, una cantidad muy grande, y todos quedaron sorprendidos. Y prácticamente ese pueblo no tiene ni servicios básicos, ni ninguna posibilidad. Incluso ahora ahí no se llega con tanta facilidad, pero es otro tesoro y otra joya más, y vamos a seguir descubriendo muchas más joyas de ese pasado jesuítico. Las joyas también de nuestros templos, porque los indígenas, después de la expulsión de los jesuitas, voy a decir esto también, Santa Cruz, que es la ciudad más grande en el caso de Chiquitos, no podía construir su catedral hasta 1915. Sin embargo, estos pueblos las mantuvieron vivas y en pie, ¿no?, en plena selva. Y fue la guerra, la explotación de la goma, luego la guerra del Chaco en 1932, que prácticamente hicieron que se perdieran 2 generaciones que transmitían el conocimiento para restaurarlas, las que llevaron a su deterioro en 1950, cuando había estaban deterioradas, y si no era el padre Hans Roth quien llegó a restaurarlas, las hubiésemos perdido. Y él llega gracias a un fotógrafo, ¿no?, un fotógrafo que estudió con padres, que se hizo regalar una cámara con los diputados en La Paz, porque él iba a decirles: tenemos catedrales en la selva que van a caer a pedazos si no hacemos algo a los diputados. Y se le mataban de risa y le decían: dice que en la selva hay catedrales, ¿no? Qué desconocimiento teníamos. Pero él, con esa cámara que le regala a alguien, saca las fotos, y prácticamente Félix Plattner, quien estaba de visita acá, procurador de las misiones, ve las fotografías impactado y llega a Bolivia, ¿no?, a ver que estaban en pie los templos. Y él mismo hace la gestión para que llegue Hans Roth. La familia de Martin Schmidt desde Suiza lo envía para salvar un templo en 6 meses. El trabajo dura 8 años de restauración, y él se queda toda su vida prácticamente a salvar los templos. Y hoy en día tenemos muchos otros pueblos, más de 100 pueblos con su templito construido, pintado. Esa es la Chiquitanía en Bolivia, la Chiquitania o la Chiquitanía. Y hoy en día abre también sus brazos al turismo. Tenemos ya buena infraestructura, y el único camino es la integración de todos nuestros pueblos en Argentina, Brasil, ¿no?, Paraguay, para tener justamente este destino consolidado, ¿no?, las misiones jesuíticas de Sudamérica. Y aquí en Bolivia van a ver esos templos mantenidos vivos, ¿no?, por los indígenas, salvados por este restaurador, quien volvió a recuperar el talento indígena, y como lo hicieron los antiguos jesuitas, prácticamente nos dio, ¿no?, esta posibilidad de nosotros disfrutar de esa arquitectura, consolidarla como una arquitectura y un arte barroco chiquitano, ¿no?, único en el mundo también, así, con esos diseños que tenemos. Los diseños de cada templo son únicos y excepcionales. También tenemos hasta cerámica, víboras de cerámica en alguna misión, ¿no?, que
no se borraron a los dioses, ¿no?, de los antiguos indígenas, había cierta tolerancia a algo de ello. Están pintadas las anacondas en el templo de San Javier. Bueno, hay mucho realmente por descubrir, y en todas las festividades religiosas, en Semana Santa, en la Candelaria y en las festividades religiosas, cada pueblito tiene su propia tradición, y no terminamos de encontrar todavía. Incluso habían detalles en madera con una cruz para comulgar. Hay harto que se ha descubierto. Hay canciones inéditas que se tocan una sola vez al año todavía. Es la memoria indígena que la sigue tocando. La marcha de bienvenida cuando se hace la peregrinación de San Rafael a Santa Ana. La verdad que me encantaría que podamos compartir y vivir, ¿no?, una de estas fiestas. Recién hemos celebrado la fiesta patronal de San Ignacio de Mojos, la Ichapequene fiesta aquí en el Beni, la fiesta más grande, quiere decir, en el idioma mojeño. Recién hemos estado celebrando la fiesta de Santa Ana de Velasco el 26 de julio. Hemos estado en Magdalena el 22 de julio. Se viene también la fiesta de San Miguel Arcángel este 29 de septiembre. Se viene la de San Rafael el 24 de octubre. Ya hemos visto también la de San José de Chiquito. Bueno, hay muchos símbolos también que hacen a cada pueblo. Por más que somos hermanados, ¿no?, como países y hermanos los pueblos chiquitanos, cada pueblo tiene también su propia esencia. Los jesuitas conquistaron sus almas, podríamos decir, ¿no?, pero nunca su esencia, que sigue viva en estas expresiones culturales. Y una vez que un visitante o pozoca, como decimos en chiquitano, llega, compartimos un poco, y ya no es solo pozoca, ya es churapa, es amigo. Así que realmente invito a todos a visitar nuestras misiones jesuíticas. De pozocas se van a convertir en churapas. Churapa es amigo, entonces llegan pozocas. Igualmente, ahora que están escuchando, son como pozocas visitantes, pero después de compartir estas palabras o de visitar nuestros pueblos, ya son churapas, amigos, ¿no?, ya prácticamente compartiendo toda la esencia. Churaca. Me gustó. David, Moisés, Miradiegue, Rebollo. Yo creo que esta no va a ser la única vez que lo vamos a encontrar, que vamos a compartir con él. No deja de sorprendernos Voces de la Selva, porque la cultura es algo tan inmenso, ¿no?, como un océano en el que hay que sumergirse realmente para apenas, ¿no?, mojarse con esa cultura latinoamericana que nos une, pero principalmente aquella de los pueblos indígenas, aquello que motivó estas campañas, ¿no?, como las campañas jesuíticas, franciscanos, agustinos, dominicos, todos los que vinieron y de una u otra manera hicieron lo suyo. David, muchas gracias. El agradecido yo, Salvador, y realmente la utopía continúa, porque aquí están mozos y chiquitos que no se conforman con ser simples objetos de turismo. Son pueblos llenos de fe y esperanza, donde ustedes van a conocer también un pedacito de cielo, ¿no?, con toda la hospitalidad que tiene nuestra gente, ¿no?, para recibirlos también, ¿no?, con mucho amor. Y así es, no va a ser la última, no la única vez que vamos a compartir. Vamos a compartir muchas otras actividades. Este fin de semana se viene nuestro Día de la Tradición Reyesana, por ejemplo, acá, ¿no?, resaltando también la cultura maropa, la cultura local. Este día, justamente viernes y sábado, 8 y 9 de agosto. Así que vamos a estar viviendo también. ¿Alguna manera de comunicarse contigo, que puedas dejar algún vínculo bien fácil para recordarlo por radio? Claro que sí, lo podría compartir, tal vez ahora no lo tengo, al Facebook puede haber, ¿no?, algo así, pero lo dejamos también. Quedaría pendiente eso, ¿no? Bueno, y lo vamos a colocar ahí en la publicación. David,
muchísimas gracias en nombre de toda la producción de Voces de la Selva. Nos tenemos que retirar ya porque, bueno, vienen otros programas en las emisoras. Tenemos que respetarlos, por supuesto. Así que nos encontramos gracias a la señora que te facilitó el streaming para poder conversar. Y bueno, estuvimos, sí, y estaremos Churac a partir de ahora en el departamento del Beni, en Reyes, pero también en toda la zona chiquitana y de Mojos, en Bolivia. Toda una revelación cultural. Yo quería también no dejar de saludar al señor Paraíba, porque se va a enojar conmigo si me olvido. Paraíba, yo le dije, ¿cómo es su nombre? Paraíba. Paraíba no es un lugar de Brasil. Sí, pero a mí me dice todo, Paraíba. Él en la avenida Paraná, en Foz de Iguazú, cerca del Gramadón, el Gramadón, ¿no? El Gran Gramado, vende y con eso vive hace muchos años las hamacas, famosas hamacas para acostarse a dormir la siestita. Así que al señor, muy gentil él, cuando lo visité el otro día y me compré una hamaca para aquí, para mi casa, le mando un gran abrazo, y a la gente de Foz. Ahora otra vez, sí, gracias, David Maradiegue. Encantado, Salvador, haciéndoles llegar el más cordial saludo desde acá, desde Reyes, Beni, Bolivia, y simplemente hasta una nueva oportunidad, diciendo que vivan nuestros pueblos indígenas. Mejuyumbeu, Ereka Cuana. Hasta pronto, ¿no? Estimados amigos en nuestro idioma Maropa. Yosulupay, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, la semana que viene nos vamos a ocupar de un tema que tal vez no es tan grato como el que acabamos de compartir. Vamos a encender la luz de alarma por lo que está ocurriendo con nuestra selva. La selva paranaense, el bosque atlántico, ha sufrido una fragmentación que todavía puede ser reparada, restaurada de alguna forma, pero vamos a hablar con especialistas. Vamos a hablar con gente que verdaderamente se ocupa y que no discursea todos los días diciendo lo que conservamos, porque lo que conservamos verdaderamente es tan poquito, sino que esas personas dicen, cuidado, la selva está en peligro. Y este programa se llama Voces de la Selva, y hoy hemos tenido ecos de la selva con la música barroca, y hemos tenido, gente de la selva, de Bolivia, de Misiones, y realmente nos tenemos que preocupar. La selva está en peligro, y viajaremos nuevamente la próxima semana, de la selva al mar y del campo a la ciudad. Gracias, señor director Guillermo Sanmartino, Nancy, Andrea, un abrazo grande. Gracias, don Candelario, por sostenerme la valija. Gracias a la señora Batata también. Hasta pronto. Chau, chau. Siempre hay un abrazo misionero y nacional. Voces de la Selva. Conduce Claudio Salvador. GDS, siempre en movimiento. La radio número 1, la que vos elegís. GDS, descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. Periodismo responsable para un destino sostenible. Voces de la Selva. Conduce Claudio Salvador.
La naturaleza nos invita a visitar Iguazú todo el año. Misiones, selva y cataratas, el destino de un buen viaje en todas las estaciones. Su majestad, las cataratas del río Iguazú, un conjunto maravilloso de 265 saltos que hermanan a la Argentina con Brasil, y en ese abrazo fraterno de las aguas se encuentra con la República del Paraguay, destino de naturaleza y mucho más. Atractivos turísticos, paseos de compras, gastronomía, hotelería de primer nivel mundial. Visita visitiguazú.travel. Iguazú todo el año. El ritmo de la ciudad cambia, los sonidos merman, pero la radio aumenta su presencia. GDS Radio Mar del Plata, www.cronosmdq.com. Noticias y radio a tiempo. Noches únicas.